en la mañana, siempre y para siempre, mientras oraba en la mañana temprano, por siempre y para terminaba la siempre. predicación, le dije: Señor, hoy te pido que la unción de tu Espíritu descienda con poder sobre tu pueblo y tus hijos puedan experimentar el abrazo, el amor, la unción y la gloria tuya, Señor. Y le dije: Señor, como ayer leí en las Escrituras que traían los enfermos a ti y eran sanados y los endemoniados eran liberados, Señor, hazlo hoy en la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Úngeme, le dije, para que tu gloria descienda. Unge a los pastores, le dije al Señor, para que tu gloria descienda, Señor. Envíala. Y tenía en mi oído puesto el audífono escuchando una adoración. Me saqué el audífono y me callé. Y Dios me habló. Me dice: ¿por qué me estás pidiendo lo que ya yo te di? Me dice: ¿sabes por qué a veces no pasa? ¿Sabes por qué estás preocupado? Porque a veces no pasa. Dice: no porque no te lo haya dado, sino porque se te ha olvidado cuidarlo. Y dije: es cierto, Señor, es cierto lo que estás diciendo. Se me ha olvidado cuidarlo. Por eso tomé la determinación de seguir organizando todas las cosas en mi vida y en mi familia y en mi casa. Porque quiero que esa gloria descienda sobre este lugar y donde quiera que vayamos, a las casas, en las calles, en los lugares, donde quiera que vayamos, no haya que esperar llegar aquí, sino que nosotros seamos portadores de la gloria del cielo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Puedes sentarte. Y hoy quiero compartir contigo. Quiero compartir contigo lo que Dios puso en mi corazón. Desde esta semana he estado con esta palabra y he buscado todas las formas y todas las maneras de predicarla. Cuenta la historia que una mujer llamada J.K. Rowling estaba sentada sola en un café en la noche en una ciudad llamada Edimburgo, en el Reino Unido. Esta mujer estaba allí escribiendo en servilletas y en pedazos de papel que había podido reunir. Pero la historia de esta mujer no comienza allí. Cuenta quien narra la biografía de ella que de niña tenía una pasión terrible por escribir. Se hacía personajes, era una escritora innata. Alguien que había nacido con el don, con el talento de crear historias, personajes, de crear, de recrear un ambiente. Lo hacía con su mano y en su mente. Cuenta el biógrafo que la madre de esta niña tenía arteriosclerosis múltiples. Y esto le produjo a ella mucha frustración en la vida. Después de joven se casó y fue a vivir a Portugal. Y después de un tiempo salió embarazada,
parió una niña y su esposo la abandonó. De regreso al Reino Unido, no tenía dinero, no tenía visión, no tenía sustento. De hecho, en ese momento ella creía que su vida había fracasado y en algunas ocasiones tuvo intención de suicidarse, de quitarse la vida. Porque el peso de la vida es duro y nadie descarta eso. Pero hay algo que estaba dentro de ella, que había nacido en un viaje que había hecho desde Manchester a otra ciudad, en un tren que demoraba varias horas. Allí ve a un jovencito caminando con unos espejuelos y una cicatriz en su cara. Y al verlo, toda aquella trayectoria que de niña y de joven había tenido se develó en su corazón. Y dicen que las 2 horas de viaje ella pudo escribir un libro y crear escenas y personajes secundarios en su mente sin ni siquiera poner una letra en un papel. Había nacido en su corazón una historia que sería contada en el lugar más remoto del planeta. Pero de vuelta a Inglaterra, de vuelta a Edimburgo, sin dinero, sin nada, viviendo bajo la manutención del pueblo o de la ciudad, del gobierno, ella pensó que su vida había acabado. Pero tenía algo, tenía una semilla que estaba plantado en su corazón. Y ella creía firmemente que aquella semilla poseía un potencial increíble de revelar todo el carácter que ella sabía que había dentro de ella, pero que no se había manifestado. Así que por varios meses escribió sin parar, escribió y escribió sin parar. Tenía que salir de su casa a la cafetería mientras la niña dormía, porque no había calefacción en su hogar y tenía mucho frío, e iba a la cafetería a escribir porque allí era más ameno. Y cuenta la biografía que ella, después de terminado el manuscrito, es que comenzó el calvario de su vida. Ella había escrito un libro, pero un libro que era distinto a los demás. Así que ella se organiza, se presenta, se viste y llega a una editorial y presenta el libro. La editorial, al leerlo, la rechaza. Le dice que esa historia jamás será contada, jamás nadie la leerá, que ese libro era imposible de leerse y que la historia que ella contaba nadie tendría el deseo de aprenderla. Así que la mujer continuó llevando el libro a otras editoriales. Pasó a la segunda y recibió la misma información, a la tercera la misma, a la cuarta, a la quinta. 12 editoriales ella se había presentado con el manuscrito y ninguna de ellas le aceptó el libro. No querían publicarle porque decía que ese libro nunca se vendería. Ya casi sin fuerzas, ella decide ir al último lugar. Dijo: si aquí no me aceptan, desisto. Sin ganas, sin deseos, deprimida, había puesto en aquellos papeles, en aquellos manuscritos, la idea más brillante que se le había ocurrido en su mente. Pero 12 expertos le habían dicho a ella que no era posible que aquel libro algún día se vendiese. Así que llegó a la editorial número 13 y presentó el libro. El dueño, con cara de no muy buenos amigos, les recibió el libro y decidió dárselo a la hija de él para que lo leyese, que era una adolescente. Como a los 3 días, la niña regresa y le pide al padre que le siga dando parte del manuscrito porque le había captado la atención. Y después de la niña leerse el libro completo, el padre decide entonces hacer unas pocas ediciones porque no confiaba mucho en el producto. Y resulta que cuando termina la edición, la ponen en la librería y comienza boca a boca, sin grandes anuncios, sin mucho dinero, sin que nadie lo conociese, joven a joven, adolescente a adolescente, comienzan a pasarse el libro
Y dice, ve y cómpralo, está en tal lugar. Y aunque el comienzo fue un poco lento, eventualmente comenzaron a crecer las ventas. Y resulta que este libro se convirtió en el libro más leído del año. Y a partir de esta se crearon 8 historias más, 9 películas de saga, y se convirtió en una leyenda de la literatura moderna. Ese libro es Harry Potter. Quiero que entiendan, familia, y es lo que Dios puso en mi corazón hoy. Hoy quiero compartir contigo lo que el Señor nos habla acerca de la fe en la semilla que Él nos ha dado. Todos queremos recibir milagros instantáneos. Todos queremos que Dios nos bendiga, nos prospere, nos guarde y nos lleve a lugares increíbles. Y está bien, no está mal. Está bien que usted quiera avanzar en la vida, quiera expandirse, quiera obtener, quiera conquistar. Y no es malo, escuche esto. Recuerde que cuando el hombre y la mujer fueron creadas, el mandato de Dios, las 3 órdenes de Dios fueron el ejemplo del diseño que Dios había puesto en nosotros. Le dijo, número 1, multiplíquense, fructifiquen y subyuguen la tierra. Así que cuando alguien te diga que tú eres un ambicioso, repréndelo, porque eso está dentro de ti y de mí. El deseo de alcanzar, de crecer, de expandirse es parte de nuestra naturaleza. Dios la puso en nosotros porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Porque Dios no es un Dios de una sola idea. Dice que es el Dios de la multiforme gracia que se ha manifestado a este mundo. Así que quiero que entienda algo. Esa semilla que Dios ha puesto en ti y en mí es una semilla poderosa. Una semilla que viene cargada dentro de ella del potencial más grande. Y es por eso que muchas veces le pedimos a Dios en oración, Padre, danos tal cosa. Y Dios te dice, no me lo pidas más. Y yo te lo di. Está en forma de semilla. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el libro según Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. Otra parábola le refirió el Señor diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. El Señor está enseñando a la humanidad cómo funciona, cuáles son los principios del reino de Dios. Y dice que el reino de Dios tiene una similitud, una semejanza, un parecido. Tienen algo en común con una semilla, con una pequeña semilla de mostaza. Y quiero que me sigan porque Dios nos habla a través de su palabra para consolar nuestras vidas. Y quiero que entiendas primeramente que nunca Dios te va a entregar algo terminado. Escucha esto. Dios nunca te entregará nada terminado. Dios te lo entrega en forma de semilla. A nadie le gusta comenzar por el principio. Todos queremos el final. Todos queremos la gloria, la pompa. Todos queremos la bendición. Pero no entendemos a veces que todo comienza con un grano de mostaza. Todo comienza con una decisión. Todo comienza con el primer paso. Todo comienza con la primera planificación. Todo comienza con el deseo de agradar y de servir al Dios que nos creó. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Y el problema no es que tengas una semilla pequeña. El problema es que tú no sabes lo que tienes en tu mano. Mire, yo les digo de corazón, si yo hubiese tenido un pastor como yo, ay, gloria a Dios.
¿Serio? Yo no sé. A presidente de la nación, no para hasta de arriba. Porque he tenido que aprender estas cosas con el tiempo. He tenido que esforzarme, buscar, trabajar, a veces sin reconocer. Y ha sido gracia y favor de Dios, porque ha sido el Espíritu de Dios que me ha guiado. Pero mire, lo más incómodo es hacer las cosas porque el Espíritu te guía, pero no tienes conocimiento de ellas. Tú la haces porque crees que su palabra es poderosa, que Él estará contigo, Él te llevará de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero no entiendes el proceso. No lo entiendes. No sabes por qué estás, Señor, y por qué estoy en esta situación. ¿Por qué me traíste acá? ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay muchos por qué que nos hubiésemos ahorrado si entendiésemos que todo comienza con un grano de mostaza. Tu negocio comienza con un grano de mostaza. Tu familia comienza con un grano de mostaza. Tu vida en bendición comienza con una determinación de fe. Dice el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale un aplauso fuerte a Dios. Es como un acto de fe que empieza tu carrera en Cristo. Ese acto que un día dije: Señor, si tú existes, háblame. Me dijo: sí, yo soy tu Dios que te llamé para que me sirvas. Ese día que decidí ser sincero conmigo y decidí de veras preguntar si Dios existía, si estaba interesado en mí, si realmente Él tenía el deseo de que yo me comunicara y me relacionara con Él. Ese día que fui sincero conmigo mismo, ese día encontré el camino, la verdad y la vida. Ese día pasé de ser un muerto a ser un bendecido. Pasé de estar en tinieblas a estar en luz. Pasé de ser un maldito a ser un bendito en las manos del Señor. Todo comienza con una semilla. El problema es que a veces no le tenemos fe a ese grano de mostaza. O hay veces que queremos sembrarlo y comenzar: Señor, gloria a Dios, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y carrabanda, cógeme la banda, Señor. ¿Ya viste la gente que son muy espirituales? Que quiere que la semilla crezca. Señor, crece ahora en el nombre de Jesús. Y ya, llámale, hermana, vamos a orar, dale ahora en el nombre de Jesús. Y rodean los hermanos. Y no está mal la oración. Pero Dios te dice: papi, mami, take it easy. Toda semilla necesita tiempo. Toda semilla necesita limpieza. Toda semilla necesita ser plantada, cuidada, regada. Tiene que ser mantenida para que poco a poco vaya creciendo y vayas viendo cómo Dios en el proceso va creando un árbol que después será de bendición para mucha gente. La semilla no es el milagro. Escuche esto. La semilla no es el milagro. La semilla es la prueba de tu fe. Señor, haz un milagro. No, coge una semilla. Padre, ¿y para qué quieres la semilla? Para ver si crees en mí. Para ver si verdaderamente lo que has declarado con tu boca se alinea con lo que hace tu corazón. Como me dijo la hermana que voy después a preparar una predicación. En 3 semanas vamos a venir. Escuchen, 3 semanas. Me sugirió la hermana: vamos a venir, pero bien descoordinados en la ropa. Escuche esto: camisa amarilla, pantalón rojo, zapato azul. Vamos a venir así, bien descoordinado. No quiere la gente: ay, que me pega el cinto. No, venga descoordinado completo. Cuadro con raya, con triángulo. Tati, ¿me viste a esa niña también descoordinada? Ay. Ese domingo vamos a venir bien descoordinados. Bien, la ropa bien descoordinada, el pelo para acá, otro para allá. Ya el pastor, con el pelo que tiene, se va a dejar. Vamos a poner aquí un rayito. Gloria a Dios. Eso es porque digan: ese pastor endemoniado. Porque ¿saben qué? Cuando Dios quiere probar tu fe, lo que va a hacer es que te va a dar una semilla y te dice: ve y siémbrala. Y vamos a ver
si de veras tienes fe en ella, si tienes fe en el potencial que puse en ella. Si tú crees en mi palabra, tú la vas a sembrar, tú la vas a regar, tú la vas a cuidar. Y te puedo asegurar que de ella saldrá un árbol que te dará fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La semilla no es el milagro. Escuche esto, la semilla no es el milagro, es la prueba de tu carácter. Y usted, pastor, usted siempre está hablando de carácter. Es que cada vez que veo a mi gente fracasar una y otra vez por violar los preceptos de Dios, me duele el corazón. Ya cuando veo que la gente comienza a decir, ahora sí, Señor, ahora sí, la friega, mete la pata. Caray, cómo nos cuesta, qué cabezones somos. Dios por eso que nos tiene que meter en problemas grandes para que nos baje la cerviz y podamos creer entonces, sí, Señor, ahora sí, ahora lo dejo. Nos cuesta. Así que quiero que entiendas que la semilla no es el milagro, es la prueba de tu carácter, de tu disciplina y de tu perseverancia. ¿Tú crees que Dios quiere bendecirte? ¿Tú crees que Dios quiere bendecirte? Amén. ¿Tú crees que la bendición de Dios es abundancia en todas las áreas? Sí, ¿por qué no? Ahora escuche esto. Miren lo que dice Dios de su bendición. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Tú te imaginas que ahora Dios te haga un cheque de 3 millones de dólares y te lo dé? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo quieren? ¿Quién lo quiere? Levanta la mano. Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Y después yo te diga, ahora quiero que lo endorses a nombre de la iglesia Sal y Luz. ¡Ja! ¿Cuántos quieren darlo? Levantaron la mano como 4 nada más. Porque si lo das te entristece. Entonces, ¿qué Dios dice? No te lo voy a dar entonces. Se lo voy a dar nada más a que levantó las manos. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ay, bendito Dios. ¿Por qué? Porque a la hora de soltarlo te va a entristecer. Por eso es que no estás prosperado en el trabajo. Señor, bendice, va a un trabajo nuevo. Sí, pero no diezma, no ofrenda. No te pidió completo, te pidió el 10%. Y estás, ay Señor, que no tengo. Dios te dice, no puedo bendecirte porque te di una semilla y no has creído en el potencial que hay en ella. Yo te dije, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero usted no cree en eso. Usted dice, no, Dios me bendijo, Dios me dio. Y él te dice, sí, pero tienes que darme para atrás. Porque ahí donde está la fe. Esa es la semilla. No es que usted tenga que darle al pastor. El pastor no necesita nada de ustedes. Yo lo único que necesito es a esa señora hermosa que hay ahí. Gloria a Dios, aleluya. Y al Señor Jesucristo. De ahí afuera ni los muchachos. Se vayan todos. Bueno, me dejan a Esteban. Rosa. A la mitad dice Rosa. A la mitad. Pero te hace. Así que la semilla no es el milagro, sino es la prueba de tu fe, de tu determinación, de tu carácter, de tu disciplina y de tu perseverancia. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Sí. Entonces planta la semilla en tierra buena, porque a la vuelta del año verás que la mano de Dios te ha bendecido y ha puesto tu vida en un nivel más alto. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy quiero traerte 2 personajes que están en la Escritura. Mire esto. Y está fuerte esto. Anote hoy. A los que no ven por las redes sociales, anótelo porque esto está bueno. Hay 2 personajes en la Escritura que se les dio la misma semilla. Sin embargo, los resultados fueron distintos. Por eso es que hay gente que tiene y otra gente que no tiene. Hay gente que alcanza y otra gente que no alcanza. No porque no se te haya dado la semilla, sino porque no supiste qué hacer con ella. David y Saúl recibieron la misma semilla. Escuche esto. Ambos
Número 1, fueron ungidos. Ambos fueron escogidos. Ambos tuvieron la oportunidad, pero terminaron en lugares distintos. No es que la semilla determina tu destino, es como respondes al proceso. Escuche, el mismo hombre que ungió a Saúl fue el mismo hombre que ungió a David. El mismo reino que Dios le dio a Saúl fue el mismo reino que Dios le dio a David. Las mismas promesas que Dios le dio a Saúl fueron las mismas promesas que Dios le dio a David. Sin embargo, uno terminó deshonrado y muerto en manos de sus enemigos, y el otro reinó por 40 años sobre la nación de Israel y se convirtió en el cantor, en el hombre que se deleitaba en su presencia, en el cual Dios llamó a alguien conforme a mi corazón. Así que no le eches la culpa ni tengas envidia de tu hermano o de tu hermana, de tus amigos o de tus parientes porque le va mejor. No, porque la misma semilla que le dieron a ellos, te la dieron a ti. Ahora el problema es que no estás haciendo lo que deberías hacer, que ellos hicieron. ¿Estamos ahí todos? Saúl tenía todo para convertirse en el rey más poderoso de Israel. Presencia, liderazgo natural y favor inicial. Pero tenía un problema. Era un tipo desobediente. Le gustaba hacer las cosas a su manera. Él tenía todo para ser el líder más prominente de Israel. Él fue el primer escogido. Él tenía todas las condiciones para convertirse en alguien que liderara espiritual y físicamente a la nación de Israel. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Todo lo contrario hizo el señor Saúl. Pero no fue la falta de potencial lo que destruyó a Saúl, sino su incapacidad de obedecer. ¿Usted escuchó eso? No fue, escuche, no fue sus talentos y sus dones lo que impidió que Saúl terminara bien. Fue su incapacidad de obedecer a la palabra de Dios. Dice la escritura que Dios le dijo a Saúl: quiero que vayas a tal lugar y arrases con toda la ciudad. Escucha, no traigas nada, mátalo todo, ni ovejas, ni cabras, nada, ni oro, nada. No quiero que tomes nada de allí, quiero que quemes todo completico. Ese fue el mandato de Dios. Sin embargo, Saúl fue, atacó, tuvo victoria, pero le tuvo miedo al pueblo porque el pueblo quería coger del botín. La ordenanza fue: no tomes nada. Y el pueblo dijo que quería tomar. Y después, cuando regresa con todo el pueblo, que Samuel escucha que vienen vacas y ovejas, y pregunta, dice: ¿qué cosa es esto que estoy escuchando? Ya Dios le había dicho: me voy a deshacer, ya me hice un nuevo rey. Este es un inconstante, este no tiene carácter, este le gusta agradarle a los hombres, sino a mí. Con este no voy a ningún lado, a ningún lado. Y ojo, porque no lo quitó del reino al momento, lo dejó por años. ¿Saben por qué? Porque en esos años formaría a alguien que sí sería conforme al corazón de él. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Le dijo: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué dejaste las vacas? Dice: porque el pueblo me dijo que lo mejor. Te dije que no lo hicieras, y por causa de tu desobediencia hoy te he quitado, te he removido el reino. El propósito que un día te di se te removió y se puso sobre otra persona. Porque el problema no es la semilla, el problema es lo que haces con ella. Los resultados de la desobediencia de Saúl: árbol torcido, inestable, consumido por los celos y terminado en destrucción. Y escuche esto: terminó persiguiendo lo que debería proteger.
La desobediencia nos va a alejar de la voluntad de Dios. Mire, es mejor agradar a Dios que no a los hombres. Acuérdese de eso. Cuando usted agrada a Dios y no a los hombres, el cielo se alinea contigo. Y donde quiera que tú vayas y lo que quiera que hagas, va a ser prosperado. Pero si tu corazón prefiere agradar a los hombres para no contender con ellos, está fregado. Dios nunca te dará nada. Tú eres un hombre y una mujer falta de carácter y no tienes la capacidad de tener lo que Dios ha puesto en tus manos como buen administrador del Señor. Mire, yo no disfruto botar gente del trabajo, pero si lo tengo que hacer, lo hago. ¿Saben por qué? Porque yo amo el fruto y lo que Dios ha puesto en mis manos para ser un buen administrador de mi compañía. Por tanto, aquel que llegue, que quiera quebrar, que quiera influenciar o que quiera dañar mi compañía, lo despido, lo dejo ir. Sin hard feeling, sin dolor, te abrazo, te bendigo y te envío. Pero conmigo no trabajas. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser buen administrador de lo que Dios puso en mis manos. Y recuérdese que yo no soy el dueño de Benecer Mortgage, ni el dueño de Benecer Real Estate Solution, ni el dueño de la iglesia Sal y Luz. Yo soy el administrador de esos bienes que son dados por el Señor de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. La casa no es tuya, la casa es del Señor, pero te puso para administrarla. La familia no es tuya, es del Señor, pero te dio a ti la responsabilidad de administrarla. Todo lo que posees, tienes y poseerás es del Señor, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Pero yo y tú somos administradores de los bienes celestiales. Así que si decides agradar a los hombres, dice la Escritura que automáticamente desagradas a Dios. Porque nadie puede vivir en dos aguas. Tú no puedes servirle a las riquezas y al Señor. Tú no puedes tener dos señores. Tú no puedes tener dos que comanden sobre ti. O le crees a uno y menosprecias al otro, o le crees al otro y menosprecias a uno. Por tanto, decide creer en aquel que te da la vida, porque el que te la da es el que te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Proceso invisible. Hay una etapa donde todo está oculto. Oscuridad, silencio, bajo presión. Pero ahí es donde Dios trabaja más profundo. Principios del proceso que nadie quiere pasar. Mire, el Señor dijo: el reino de los cielos, no la iglesia. No la iglesia, no confunda la iglesia con el reino de los cielos. El reino de los cielos, escuche, es el gobierno que rige todas las cosas. ¿Estamos ahí? La iglesia es la agencia que usa el gobierno para administrar los bienes de ese reino. Por eso que la Biblia dice: donde quiera que llega un hijo de Dios que pone sus pies, tierra santa es. Porque usted es embajador de Cristo donde quiera que lleva. Cuando usted llega, la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que llegar contigo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Por eso es que tienes que vestirte decentemente, con pudor, porque estás llevando el reino. Por eso es que tienes que dirigirte decentemente, con pudor. Por eso es que tienes que hablar con denuedo, porque usted está representando a su Dios. Si usted llega a un lugar y la gente no nota que hay algo distinto en ti, usted no es embajador, usted es un polizonte. ¿Me hago entender? Por eso yo me he visto lindo todas las mañanas. Yo le llego a la casa y dice: ay, qué lindo están mis pastores. Ay, combinadito. Porque donde quiera que yo llegue, tiene que llegar aquel que me llamó y me dijo: quiero que seas como yo, quiero que camines como yo, quiero que vivas como yo, quiero que hables como yo, quiero que lleves mi nombre sobre esta tierra. Por eso no importa
No importa cuánto usted pueda fingir. Usted tiene que ser original, porque si no, Dios no te va a usar. Alguien dijo una vez: pastor, ¿hasta dónde debemos llegar en el noviazgo? ¿Nos podemos dar 3 besos, 5 besos o 7 besos? ¿Nos podemos tocar desde aquí hasta acá o de aquí para acá? Es prohibido. Señores, ¿y el beso es largo, corto, de piquito o en la cara? Tenga cuidado. Mire, escuche esto. Si usted va a comenzar una relación y no ha establecido límites, difícilmente cuando se suban las neuronas para el cerebro los pongas. Porque tú no te preparas para la batalla el día de la batalla. Tú te preparas para la batalla en los meses y los años anteriores. Por eso yo no entiendo los hombres y las mujeres que llegan a la iglesia y quieren casarse y tener parejas y todavía no se han preparado ellos. No es que sea malo, pero espera, tómate tu tiempo, aprende el valor que tienes delante de Dios, crea talentos, dones, capacidades, organízate. Y después, cuando tú sepas a dónde vas, entonces búscate tu moreno, búscate tu hispano o tu dominicano, o búscate tu donde sea. Pero después que estés listo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú violas ese protocolo, al pastor no le interesa. Ya yo me casé con mi amada hace 23 años. Yo estoy consolado hace mucho tiempo. Pero usted va a comenzar una relación nueva. Y si tú no sabes a dónde estás, difícilmente sepas a dónde vas. Cuando usted se organiza y sabe lo que quiere, no te preocupes que la mujer o el hombre que va a estar contigo, Dios lo va a alinear con tu propósito y te va a bendecir y te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria y te va a llevar toda la bendición de Él sobre tu vida. Pero sea sabio. Principios del proceso que nadie quiere pasar. Hay una etapa que nadie celebra, ¿verdad? Cuando estás en la visión Isnalvi y quieres hacer el negocio y que no se te dan las cosas y se te rompe el fogón, arregla el fogón y se te rompe la balita y después se arregla la bala y se te poncha el carro y te dice: caray, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Y te dice: tranquilo, tranquilo, estoy probando tu fe. Quiero ver hasta dónde estás dispuesto a creerme. ¿Sabe cuántas veces negué al Señor yo? Porque yo me convertí y estábamos bien. Y entonces y me empezaron a predicar: no, y ahora tú llegas y cuando te conviertes Dios te abre las puertas de los cielos y te bendice. Y no me estaban mintiendo. El problema es que yo me hice una idea distinta a la realidad. Y yo decía: ahora llego a los caminos del Señor y Dios me toma y me lleva a las naciones. Y todo el mundo me respeta. Y por donde yo pase, la gente cae con la pirichoca. Y ahora voy a orar y Dios me va a dar el don de canto. Fue lo único que me enseñó, el don de canto. Gloria a Dios. Y yo me había hecho una idea de grandeza y de pompa y de esplendor. Y Dios me dijo: se me olvidó decirte algo. Sí, yo te quiero llevar allí. Pero hay un proceso. Así que lo primero que voy a hacer es quitártelo todo y dejarte en blanco y trocadero, para que tú veas la furia de tu esposa cuando no hay en la casa. Que te mira así. Yo recuerdo, yo fui redimido 2 veces en la vida. 2. Yo soy el único que he sido redimido 2 veces. 2 veces yo soy el único. Usted puede buscar en toda la escritura. No, el único soy yo. Hombre, abre el oído, escucha esto. ¿Cuántos están casados acá? Levanta la mano. ¿Cuántos quieren casarse? A los que quieren casarse, a estos les voy a hablar en el espíritu. Tú sabes, yo soy un tipo de esos macho, eso que ladra.
Y yo me creía así, en ese machismo cubano, ¿ves? Y me caso con mi amada esposa, que ella es muy femenina y muy dócil. Y ella me dice, cómprame una lavadora. Y teníamos el dinero. Y yo, en vez de ir a la tienda a comprarla, que estaba nueva, y teníamos el dinero, con la mentalidad de jovencito también, de esa mentalidad de ahorrar. Por eso yo odio tanto el ahorro, porque me hizo bastante trabajo. No soporto. Y voy y hablo con un amigo mío y le cambio un aire acondicionado por la lavadora. Y ella me decía, yo no quiero eso. Y yo, tú la coges, yo la quiero. Y tú la coges, yo la quiero. Eso fue un problema. Resulta que pongo aquella lavadora vieja ya. Y en ese momento perdemos todo el dinero. Una semana después de haber perdido todo, se rompió la lavadora. Ay, gloria a Dios. Escuche esto es testimonio real. Mire, ni Billy Graham estuvo bajo esos testimonios. El apóstol Pablo no sufrió eso porque no se casó. Eso solamente está en los hombres casados. Así que Pablo no puede aconsejar de esto. Cuando se rompe aquello, aquella mujer me ha mirado con un odio. Y éramos cristianos. Yo, hermana, compórtese. Y yo llegaba y yo apretaba aquella tuerca y le ponía y trabajaba. Y venía la semana siguiente, el sábado. Ya yo ayunaba, oraba el viernes. Ministré, Señor, ayúdame, los ángeles aguantan. Padre, que un ángel aguante la tuerca para que no se pase. Enganchaba. Y la misma mirada de odio, de rencor, de empatía, de los... ¡Ah! Te quiero matar. Por 2 años. Todos sábados por 2 años. Todos sábados por 2 años. Yo veía la cara de mi esposa. Así que después de haber trabajado durísimo, logramos reunir $200. Y salgo corriendo para la tienda. ¿Usted oíste la película? No hay valor, chirara. Yo le hacía a la gente, salte. Y compré la lavadora. Y la monté en un visitaxi. Y yo me iba dejando pedales. Y cuando llegué, se lo di. Y del cielo se abrió una nube y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A él escuchar. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Así que haga caso. Y no compre lavadora vieja. Cuando la esposa diga, quiero eso, cómprelo y no discuta. Para los recién casados también le doy este consejo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Aleluya. Dice, hay etapas que nadie quiere celebrar. Estar enterrado, oscuro, en silencio, en prisión. Pero Dios hace sus mejores trabajos bajo tierra. Escuche esto. Dios hace sus mejores trabajos bajo tierra. Mire, hay que tener fe. Hay que tener fe para comenzar a trabajar, invertir, poner, hacer, seguir estirando. Y que no veas que nada va saliendo de la tierra. Que no veas que el fruto comienza a darte. Pero en ese momento es cuando Dios comienza a afilar tu fe. Cuando Dios comienza a afilar tu propósito. Es cuando Él prueba de qué estás hecho. Es cuando Él dice, quiero que te afiles, porque el día que te tome te voy a poner delante de mucha gente. Y quiero que tengas el carácter para guiarlos a ellos a mis pies. Y para decirle cuán grande es mi nombre. Y que yo siempre cumplo mi palabra. Y que yo soy bueno. Y que para siempre es mi misericordia. Dale un aplauso fuerte a Dios. Dáselo fuerte. ¿Qué determina que la semilla se convierta en árbol? Escuche esto. No es una oración. No es hablar en lengua. No es ver un milagro, aunque eso es esencial, necesario, poderoso, transformador, glorioso, y lo queremos aquí. Lo que hace que una semilla dé un árbol y dé fruto, escuche esto. Número 1 es el tiempo. Usted nunca va a cambiar el tiempo de Dios. La Biblia dice, hay un tiempo para todo. Señor, apresura los tiempos. Ok, cuando tú haces esa oración,
Escucha esto. Lo que estás diciendo es: Señor, tu plan no sirve, el que sirve es el mío. Eso no es fe. Eso no es super espiritualidad. Eso es estupidez. Usted nunca le pide al Señor que acelere los tiempos, porque un mango en un proceso acelerado nunca va a dar ni el dulce, ni el fruto, ni el tamaño que debe de dar con el tiempo que Dios determinó para él. Lo que sí da es flojera de estómago. Sí, para no decir eso. Entienda eso. Entienda que el tiempo es un comodín necesario para que lo que usted quiere tener se haga. Ahora sí depende de cómo tú enfrentes cada situación, cuán rápido llegues al propósito o cuándo te demores. Yo conozco personas, y hablábamos el otro día en mi casa, que empezaron conmigo el ministerio con lo mismo, sin nadie en la iglesia, vacío, con un deseo en el corazón. Hoy nosotros estamos acá con una iglesia bendecida y aquella persona nunca hizo nada. ¿Saben por qué? Es sencillo. No fue por falta de ayuda, no fue por falta de palabra, no fue por falta de unción, fue por falta de carácter. Por lo que Dios le había puesto en sus manos, no fue capaz de gobernarlo y de administrarlo de manera correcta. Así que no le pidas más a Dios: Señor, prospérame. No, Señor, dame sabiduría, entendimiento, gracia, favor. Dame, Señor del cielo, todos los ingredientes y ayúdame a tener carácter para hacer que la semilla que has puesto en mis manos comience a crecer y dé frutos en 30, a 70 y a 100 por uno. Dale un aplauso fuerte a Dios. Si quieres una compañía grande, empieza por la pequeña. Empieza con tu carro. Comienza a llevar. Si quieres una compañía de catering, de llevarle comida a la gente, es sencillo. Coge tu carro, usa tu fogón, usa lo que tienes, el arroz de tu casa. Con eso empieza a promoverlo. El primer día no vas a vender mucho, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el décimo, ni el 20. Porque entiende, la confianza se gana con el tiempo, se gana con el buen servicio, se gana con el sacrificio, con el aprendizaje, se gana con el carácter. Por esa razón es que algunos, o solo unos pocos, llegan a alcanzar éxito en la vida y otros se quedan relegados porque no tienen la osadía y no tienen la capacidad de creer en el momento más duro. Pero yo te puedo decir algo que lo he experimentado en mi vida y está en la Escritura. Y dice su palabra: yo nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En todo tiempo tiene y da en abundancia, dice el Señor. Gloria a Dios. Dice: el tiempo, el cuidado y la protección determinan si la semilla llega a ser árbol. No es la unción, no es la bulla, no son las luces ni la gente. Lo que determina que un árbol pase de semilla a árbol es el tiempo, el cuidado que le des y la protección que determine si la semilla llegará o no. ¿Tú quieres tener algo? Comienza. Comienza. Cuando yo llegué acá, yo andaba en bicicleta. ¿Cuántos acá andan en bicicleta? El hermano, 2 o 3. Llegamos en bicicleta, frío, 31 grados. Y el hermano Juan, que no está aquí hoy, me decía: te necesito 6:30 de la mañana en mi casa. Y yo vivía a 4 millas vivía yo. Y a esa hora había un frío pero violento. Y yo cogía aquella bicicleta con el deseo más grande del mundo. Yo cogía, me vestía, me ponía un abrigo y cogía aquella bicicleta y empezaba a darle pedales. Y decía: Señor, tú estás conmigo, dame fuerza. Yo temblaba, llegaba con las manos moradas, con los labios morados, casi muriéndome de frío. Llegaba, tocaba la puerta y cuando abría me decía: hey Michael, buenos días, ¿cómo te estás? Siéntate aquí, vamos a hablar del Señor. Yo: ay, me lo como. ¿Por dónde le doy, Señor? Dime, ¿por dónde le doy? Este hombre me ha hecho levantarme a mí a las 5 de la mañana, venir en bicicleta bajo frío, para cuando llegue a su casa me diga: háblame del Señor, tú que eres pastor. ¡Ah! Quería matarlo.
Pero yo necesitaba sustentar mi familia. Yo necesitaba traer a mi casa comida. Así que nada de aquellas cosas superaba que yo tenía a 3 negritos y a mi esposa esperando en la casa que papá llevara alimento. Yo no podía llegar para atrás porque ahí sí yo no voy a trabajar. No, yo tenía que virar para atrás para decirle: mira, aquí hay comida, hasta mañana. Y fuimos avanzando poquito a poco. Y cuando pasaba por los días decía: Señor, tú eres el Dios del dueño, tú eres el dueño del oro y la plata. Toca el corazón del dueño del dealer para que me regale un carro. Y me ponía medio comunista. Decía: Señor, es que ellos tienen mucho y yo no tengo ninguno. Y yo soy un hijo tuyo. Quítale, Señor, el carro y dámelo a mí. Y Dios me decía: ¿y por qué? ¿Quién eres tú para que le quite un carro a gente de a ti? Señor, pero ellos tienen mucho, sí. ¿Y qué? Ellos trabajaron por eso, tú no has trabajado todavía. Señor, pero es injusto. No, no es injusto. Esto no es comunismo. Esto es teocracia. Esto es con el Señor. Y aquí tú vas a recibir lo que Él te va a dar y te va a prosperar, porque Él dice que estará contigo en todo lugar donde vayas. No importa si tienes o no tienes, Él es tu Dios y a Él tienes que creerle. Dice: lo invisible se volverá inevitable, lo pequeño se volverá incontenible. Dios no te dio una semilla para impresionarte, Dios te dio una semilla para transformarte. ¿Escuchaste eso? Dios no te dio una semilla para impresionarte. Escuche, el pueblo de Israel vio a Dios descender en el monte Sinaí y todos se perdieron. Ninguno le creyó a la promesa. Sin embargo, David fue ungido, creyó la promesa y se convirtió en el rey de Israel. Porque Él no te dio una semilla para impresionarte, Él te dio una semilla para transformarte. Así que la semilla tuya va a dar fruto en la medida que tú seas transformado por su poder y su gracia. Gloria a Dios, aleluya. Dice: la semilla de David. David fue ungido por el mismo Dios que ungió a Saúl, pero su proceso fue más duro. Fue rechazado por su familia, fue olvidado en el campo, fue perseguido por Saúl, fue aislado de su tierra, fue rodeado de problemas, buscaba hacer lo bueno. Él, escuche esto, Saúl tomó el reinado sin pasar trabajo. Y eso hizo que Saúl no pudiese gobernar como debía y lo corrompió el poder. Sin embargo, David tuvo 18 años de persecución, 18 años de estar lejos de su casa, desterrado, 18 años de estar lejos de la promesa que le habían dado, 18 años estando entre delincuentes y bandoleros y ladrones y asesinos y gente obstinada, gente arrancada, porque dice la escritura que en la cueva de Adulán, para colmo, después que estaba siendo perseguido, se le juntaron 400 que estaban tristes, que estaban arrancados, endeudados y que estaban siendo perseguidos. Usted se imagina eso, que usted esté en su efficiency ahora, en su efficiency, y le traigan 10 gente. Mira, esta gente va a estar contigo aquí y tú tienes que cuidar de ellos. Señor, pero si yo estoy mal. No, ellos están más mal que tú. Cuando uno está fastidiado, uno quiere que alguien lo ayude. Sin embargo, ellos te dicen: no, te voy a poner ahí para que ayudes a otros, para que veas que tú no necesitas tener, tú necesitas creer. Tú necesitas creer. Eso es lo que tú necesitas, creer. Dice: David pasó el proceso del campo al trono, fueron 18 años. David no llegó al trono directo, tuvo que pasar por cuevas, por desiertos y por traiciones. La diferencia está en que cada etapa respondió correctamente: obediencia, humildad y dependencia de Dios. David no era perfecto, pero era corregible.
una dicotomía entre la historia de David y la historia de Saúl. ¿Qué es una dicotomía? Es cuando es un paralelismo, pero que uno va a un extremo y otro va a otro. Saúl lo tuvo todo, tenía todos los dones, fue ungido por Dios y terminó perdido. David era pequeñito, era joven, recibió la unción, tuvo que pasar por problemas, tuvo que vencer a gigantes, tuvo que reprender a muchos ejércitos, tuvo que huir, tuvo que ser perseguido, pero cuando Dios le entregó el trono, fue el rey amado de la nación de Israel. Yo quiero que usted entienda, mi hermano y mi hermana, en esta tarde, la semilla que te ha dado el Señor es para transformarte. Esa semilla de fe que se va a convertir en el árbol que te dará frutos y que te llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Solamente aquellos que lo crean y la vivan recibirán lo que Dios ha prometido. Saúl obedeció parcialmente y ajustó las instrucciones. David se sometió completamente, aunque no entendía todo. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y ahí fue cuando Dios me reprendió hoy. Señor, dame, me dijo, no, porque no me has obedecido a lo que te dije. Señor, pero yo hice el ajuste. Sí, lo hiciste después, no cuando yo te dije. Y ahí tuve que llorar delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Y entender que la obediencia parcial es desobediencia. Señor, pero yo no miento, yo no robo. Sí, pero fornicas. Señor, pero es que yo no fornico. Sí, pero adulteras. Señor, pero yo no adultero ni fornico. Sí, pero mientes. La obediencia parcial es desobediencia. Y Dios no prospera donde hay desobediencia. Dios prospera donde hay obediencia, fe, mansedumbre y deseos de crecer. Porque Saúl se equivocó y fue destituido. David se equivocó y fue reedificado. ¿Saben por qué? Porque uno recibió la corrección, pero no quiso cambiar. Y el otro fue humilde para ser transformado por Dios. Así que yo quiero que entiendas algo antes que te vayas de acá hoy. No le pidas más a Dios que te dé. Ya Dios te dio una semilla. Pídele a Dios que te dé fuerzas, carácter, determinación, templanza, mansedumbre, paciencia, dominio propio, fe, para que esa semilla que Él puso en tus manos pueda ser un árbol que dé fruto a 70, a 80 y a 100 por uno. Escucha bien. El grano de mostaza no impresiona por su tamaño, sino por lo que esconde dentro de sí. Así es la fe. No viene desarrollada, viene encapsulada, viene en forma de semilla, cargada de potencial, pero dependiente del proceso. Porque la fe no crece por accidente, crece cuando alguien decide sembrarla, cuidarla y sostenerla en el tiempo. Y ahí es donde muchos fallan. Reciben la semilla, pero no respetan el proceso. Creen en el inicio, pero abandonan en el silencio. Pero cuando la fe es nutrida por el proceso y fortalecido por el tiempo, deja de ser invisible y se vuelve inevitable. Entonces entiende que nunca se trató del tamaño de la semilla, sino del carácter de quien la sembró. Hubo un hombre llamado John Rimble, un ingeniero, que por allá por el siglo XIX se le ocurrió la idea de conectar la ciudad de Manhattan con Brooklyn. Y había un río por el medio que dividía la ciudad. Para aquella época era imposible que aquello sucediera. Pero este ingeniero insistió. No solamente insistió, diseñó el proyecto. Y aunque fue lento,
aunque fue lento, lo avanzó casi a un 90%. Escuche esto, estoy terminando ya. Lo avanzó un 80% y este hombre falleció. Y su hijo, que también había estudiado ingeniería, decidió continuar el proyecto. El hijo siguió empujando, buscando inversionistas, convenciendo gente, intentándolo una, otra y otra vez. Y en medio del proceso le dio una parálisis y se quedó en cama. No podía hablar, no podía casi ni comer, no se valía por sí mismo. Y lo único, escucha esto, lo único que podía mover era la mano. Y estando allí postrado, no se resignó, sino que él decidió cumplir el sueño que su padre le había heredado. Y sin poder hablar, inventó una lengua en señales con sus dedos con su esposa. Por eso te digo hoy, ama a tu esposa y hónrala, porque ella es capaz de aprender un lenguaje para hacer cumplir tu propósito. Y este hombre, con el solo movimiento de las manos, se comunicaba con la esposa y le decía a ella qué debía decirle a los ingenieros y a los trabajadores. Cuenta la historia que lo que era imposible en manos de los expertos, como este libro que abrí al principio, cuando mucha gente le dijo que no y cerró puertas y condenó, cuando mucha gente dio sentencia de muerte estando aún vivo, cuando mucha gente dijo que era imposible, la fe de este hombre fue determinante. Y él decidió que lo que el padre un día había comenzado, el hijo tenía que terminarlo. Por eso es que cuando el Señor envió a su hijo unigénito a esta tierra, le dijo: tú tienes que terminar la obra que yo comencé. Así que en el Calvario, subirte allá arriba, ese sacrificio traerá nuevamente a la humanidad a mis pies. Lo que tu padre diseñó antes de la fundación del mundo, te toca a ti y a mí como hijos hacerlo realidad, incluso si no podemos movernos. ¿Saben qué? Hoy ese puente sigue erguido, sigue conectando la ciudad más grande de todo el mundo, porque un hombre un día decidió soñar y creer en la semilla que Dios le había dado. Familia, quiero que hoy te vayas con la certeza, con la convicción de que tú no necesitas nada más. Ya tú tienes la semilla. Lo que necesitas es regarla con obediencia, con adoración, con perseverancia, con fe y con constancia. Y el Dios de los cielos, el único y verdadero, estará con nosotros y nos llevará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Así que hoy quiero orar hoy para aquellos que están soñando y que tienen una semilla plantada y quieren que esa semilla crezca, para que Dios le dé entendimiento y sabiduría. Y recuerda, la obediencia va a hacer que esa semilla despierte y produzca frutos. Yo nunca, se los digo con toda certeza, nunca he visto a un hombre y a una mujer de fe fracasar, porque la fe sobrepasa el entendimiento. La fe sobrepasa la realidad. La fe no le interesa, no compite con la realidad. Ella está ligada a la eternidad.
hago entender? La fe está ligada a la eternidad. Tenemos que ser buenos administradores de sus bienes para que Él ponga más y más en nuestras manos. Ya estamos redimidos, ¿cierto? Ya somos salvos, ¿verdad? Ahora nos toca ser agentes de gracia en esta tierra para que otros sean salvos. Por eso te reto esta semana a que la semana que viene me traigas a alguien que nunca haya puesto un pie en una iglesia. Empújalo, amárralo, ora por él. Padre, en el nombre de Jesús, dame ese amigo que no ha venido. Señor, en el nombre de Cristo quiero. Y predícale la palabra. Pero no solamente predícale, sino que sé ejemplo en todo. Porque esto es de parte de Dios. ¿Cuántos quieren orar porque Dios les prospere, les bendiga y les guarde? Vamos a orar. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta tarde que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, porque la semilla ya fue dada, Señor. Esa pequeñita que es como un grano de mostaza, esa que tiene el poder de hacer un árbol grande donde mucha gente después se beneficia. Padre, hemos creído en tu palabra, hemos creído en tus promesas, hemos creído en que tú, Señor, nos harás prosperar y nos llevarás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, cada paso que demos, Señor, guíanos, oh Dios. Padre, enséñanos a contar nuestros días para añadir al corazón sabiduría. Oh Señor, aumenta nuestra fe, define nuestros propósitos. Llévanos, oh Dios, en tu mano para llevar el reino de Dios sobre esta tierra, para traer los deseos tuyos a este mundo, Señor, para manifestar la gloria de tu Espíritu a través de señales, milagros y prodigios. Danos entendimiento, ayúdanos a reorganizarnos, Señor, que no seamos esclavos de nuestros deseos ni de nuestras pasiones, sino que seamos consecuentes con tu llamado y con tu propósito. Bendícenos, ayúdanos a poner la semilla que tú, oh Dios, nos has dado, Señor amado. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tu favor, tu misericordia, tu gracia y tu amor, Señor, nos sustenten desde ahora y por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: Dios le bendiga, familia. Gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros en todo el programa. Espero que haya sido de bendición para tu vida, para tu familia. Compártelo, suscríbete al canal, dale like para que puedas ser bendecido con toda la bendición de este ministerio sobre tu vida. No se olvide que puede conectarse en vivo con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana. Quédate con nosotros. Que Dios te bendiga.